¿De qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de legados solidarios? ¿Sabés que en Argentina es posible destinar parte del patrimonio a una ONG? Y Giselle nos adentra un poco en este tema. Presta atención. Hola, mi nombre es Grisel, tengo 60 años, soy empleada administrativo-contable. Nací en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en San Andrés. Tengo muchas mascotas, tengo plantas. Me gusta leer, mirar también cine y series. Me decidí a dejar el testamento a Médicos Sin Fronteras porque yo no tengo mucho. Tengo la casa y mi trabajo, que bueno, como la compré yo, para mí es muchísimo, ¿no? Que yo no tengo herederos directos. Soy socia hace muchos años de Médicos Sin Fronteras. Entiendo todo lo que cubren, entonces me imagino las necesidades. Sé que para ayudar a las personas y para viajar hace falta dinero. Y cuando yo me muera, todo eso queda en la nada, porque yo no me lo llevo. Yo de chica quería ser doctora. Y cuando vi Médicos Sin Fronteras, dije, si yo hubiese sido doctora, me hubiese gustado ser doctora en Médicos Sin Fronteras. Entonces de ahí también surgió que, bueno, que si yo quería hacer algo, participar era ser socia. Y cuando vi que estaba la posibilidad también de hacer un testamento y yo ya tenía una casa, entonces realmente me gustó mucho hacerlo, porque es eso, es participar de la forma en la que yo puedo participar. Ahí está, qué bueno. Ella es responsable de Testamentos Solidarios Médicos Sin Fronteras. Bienvenida, Mariana Paor. ¿Cómo va? Gracias, muy bien. Gracias por estar acá. Gracias por invitarnos. Leo para introducir, y como dice un poco también el Graf, ¿no? 11 organizaciones invitan a incluir una causa social en el testamento. Ahí estamos viendo. ¿Cómo nace este modelo? Bueno, nosotros... un poco la iniciativa, ¿es ahí en otros lugares del mundo? En Argentina somos 11 organizaciones, ahí están todos los logos. Sí, ahí estamos bien. Médicos Sin Fronteras es una de las organizaciones que funda esta campaña allá por 2017. Ajá. Y la campaña emula, en relación a esto que otro que me preguntabas, campañas que existen en otros países. Una recontra conocida está en Gran Bretaña, en Suecia, en Estados Unidos. Digo, muchos países tienen campañas nacionales para promover y difundir que las personas pueden en su testamento incluir alguna causa que quizás en vida también era cercana a su corazón, a sus principios. ¿Y hay un porcentaje puntual legalmente o uno decide? No sé cómo es en la práctica, bajarnos un poco como al llano. Es una buena pregunta. Depende de la composición familiar de la persona y depende de la ley que hay en cada país. Hay una porción que va a poder... Exacto. A ver. En Argentina existen lo que se llaman, según la ley argentina, los herederos forzosos. Claro. Los herederos forzosos son tu padre y tu madre, si estuvieran vivos en el momento que vos falleces, tus hijos, hijas, de la misma forma estando vivos cuando fallezcas, y tu cónyuge. Esos son los herederos que la ley de alguna forma siempre decimos que protege. O sea, hay una porción de tu patrimonio que cuando vos fallezcas, sí o sí, tiene que quedar para esas personas. Bien. Hay otra parte de la cual vos igualmente podés disponer y la podés asignar a una ONG. Y también tenés el caso de las personas que no tienen ese tipo de herederos. Claro. Puedes tener un primo, puedes tener un hermano, no son herederos forzosos para la ley argentina. Entonces podrías incluso el 100% de tu patrimonio dejar escrito en un testamento que es para otra persona o para una ONG, una organización sin fines de lucro. Sí, lo dejo escrito ante un escribano. Escribano, como siempre, está bien, digo, la modalidad para que se entienda. Sí, nosotros siempre, todas las organizaciones que formamos parte de la campaña, recomendamos que sea un trámite que se hace vía escribano. Claro. Requiere como los mismos cuidados que requiere cualquier decisión que uno toma sobre su patrimonio cuando está vivo, ¿no? Uno decide en qué invertir su dinero, cómo hacerlo, si compro, si vendo. Yo no fallezco, lo dejo en el testamento. Es una pregunta media tonta, pero ¿quién me asegura que eso le llega a Fundación Huésped? Vos estás muerto, ya no. Asegurarte no existe, creo. Bueno, pero mediante un testamento, el testamento en cualquier escribanía, como un acta que se hace cuando uno compra o vende una propiedad, ese acta de testamento queda registrada en el libro de la escribanía. Entonces, cuando se inicia el juicio sucesorio, que siempre se hace cuando una persona fallece, el juez librará un oficio a todas las escribanías y el escribano está obligado, por ley, justamente, a presentar ese testamento que vos hiciste. Correcto. El último que hayas hecho, puedes haber hecho
decenas en tu vida. Sí. El último que hayas hecho antes de fallecer es el válido. ¿Y en qué momento se puede legar? ¿En qué momento? Cuando quieras. De hecho, en la experiencia de Médicos Sin Fronteras, recibimos testamentos de personas que tienen 40 años, 30 y pico, casi 40 los más jóvenes, hasta personas que están llegando quizás a los 80, 90 largos. Pero no es algo que solo hagan las personas grandes. Y, claro, ¿y por qué estas organizaciones y no otras? ¿Qué hay que hacer para estar ahí? Bueno, en realidad, el mundo de las organizaciones sociales o de las ONGs en Argentina es súper diverso. Tenemos organizaciones más grandes, más pequeñas. Dentro de las que formamos parte de la campaña, somos un poco las que decidimos juntarnos, nos conocemos. Esto, de nuevo, no significa que seamos las únicas. Cualquier ONG puede recibir un legado, una propiedad, una casa, joyas. Todo lo que tenga valor en el mercado se puede dejar en un testamento y todas lo vamos a recibir y lo vamos a transformar en algo que va a impactar en la vida de un montón de personas. Eso es el mensaje más importante que siempre nos gusta dejar. ¿En tu caso has hecho ya testamento? No he hecho testamento. ¿Lo pensaste? ¿Sabrías a quién? Sabría quién. En este caso, hablando de las organizaciones, claro. Sí, sabría quién. Sí. ¿Es muy temprano para alguien que está recién empezando su familia, por ejemplo? Alguien que quiero hablar, ponerle a alguien de 30 años, que recién se acaba de casar, ponerle que recién tienen un hijo. ¿Es muy temprano hacer el testamento para alguien en esa edad? ¿O me dirías que nunca es muy temprano para hacer el testamento? Yo diría que nunca es muy temprano, pero es casi una pregunta medio filosófica. No sé, yo soy de pensar que uno en realidad llegamos cuando llegamos a esta vida y nos vamos cuando nos toca irnos. Claro, nunca cualquiera se lo puede llevar puesto un chabón que está viendo Snapchat en el teléfono, obvio. Los casos de ¿cómo se le dice? Los actos de Dios, más allá de eso, tipo, la vida tiende a ser así incalculablemente preocupante. Así que en estos casos vos decís que hay una forma de calcularlo, entonces, con estas precauciones, de alguna manera. Yo lo que creo es que si uno hace un testamento, está dejando plasmada su voluntad, ¿no? Y es una forma de que vos dejes ordenado lo que querés que ocurra con lo que hiciste a lo largo de tu vida. Hay personas que me dicen, lo que pasa es que yo en realidad solo tengo mi casa habitación donde vivo, no he hecho más que eso. Bueno, es el caso de Grisel, veíamos hace un ratito, ¿no? Es lo que ella pudo construir a lo largo de su vida y en realidad eso, cuando lo transformás en un monto en dinero para cualquiera de las organizaciones que formamos parte de la campaña o cualquiera de las que estamos trabajando para mejorar la calidad de vida, mejorar un poco el mundo, es un montón. Mariana, obviamente, perdón, digo, vía de comunicación, obviamente. ¿Qué es lo que más preocupa, lo que más te preguntan, lo que insiste la gente antes de hacer un testamento con esta novedad, de este modelo? Muchas veces, y lo primero que la gente pregunta es difícil, es complicado, es un trámite súper complejo, y la verdad es que no. Es un trámite legal, accesible, nada complejo. Siempre requiere dedicarle tiempo, como todas las decisiones importantes en la vida, ¿no? Pensar muy bien, juntarse con un escribano o escribana, nosotros siempre lo recomendamos para poder hacer un análisis del patrimonio, de cómo está compuesta nuestra familia y poder hacer el testamento con las palabras exactas, con los datos perfectos de la ONG a la que quieren legar y también si hay una porción que por la ley hay que proteger para los herederos, que eso también esté bien detallado. Esté contemplado. Y con respecto al tema de Giselle como ejemplo, ¿no? Ella cede su casa, para poner el ejemplo en números. La casa vale 100.000, los 100.000 van para la ONG. Pero hay un gasto, digo, para tramitar esa sucesión. ¿Cuánto es en total lo que Giselle sabe que va directo a la asociación y cuánto queda en el medio por la sucesión? ¿Se sabe? No, es difícil de calcular, o sea, siempre depende... Números redondos, del 100, ¿cuánto queda en porcentaje en los tramiteríos de la asociación? No, la verdad es que no te lo podría estimar. Yo puedo decirte que se licúa bastante, lamentablemente. Estoy justo con una sucesión. ¿Y se puede saber a dónde va la plata que donó Giselle? Se puede saber. ¿Qué se hace? Digo, ¿qué hace la organización? Bueno, en el caso de Médicos Sin Fronteras, en nuestro compromiso y la transparencia con las personas que nos sostienen, nosotros somos una organización independiente, trabajamos solamente financiados por personas, tenemos más de 120.000 socios donantes en Argentina y quienes dejan testamento forman parte también del grupo de personas, de individuos que deciden colaborar y que sostienen nuestra independencia de acción, ¿no? Que en las crisis más urgentes podamos solamente decidir actuar según criterios médicos, no según criterios políticos, religiosos, económicos, ¿no? Evaluar las necesidades de salud de la población y poder impactar según ellas y según solo esas necesidades en esa población para salvar la vida. Entonces, como somos una organización que está financiada y que vela mucho por esa transparencia que nos dan nuestros propios socios, nosotros controlamos toda la cadena de la ayuda. Es decir, desde que el dinero ingresa hasta que, si se transformó en una vacuna, hasta que la vacuna llegó
a República Democrática del Congo, uno de nuestros proyectos más grandes, y esa vacuna contra el sarampión se puso en el brazo del niño o la niña que la necesitaba, ¿no? Porque hoy en día mueren muchos niños por sarampión, siguen muriendo niños por sarampión. Al nosotros poder controlar toda esa cadena de la ayuda, lo podemos decir perfectamente en qué ese dinero se invirtió. Sí, Bueno, no, que yo quería preguntarte, porque seguramente sabes más que yo. Tengo entendido que si no hay herederos, las propiedades o lo que fuera que tiene una persona, se las queda al Estado, ¿verdad? Es automático. Eso es así. Eso es interesante porque a lo mejor hay gente que hoy no tiene nadie a quien le da, y la verdad que ayudar a este tipo de situaciones que hacen diferencia cuando reciben la donación es importante, y por eso está bueno que aclares que no es tan engorroso hacerlo. Se contactan con ustedes y ya avanzan en el tramiterío, digamos, ¿no? Sí. No es como tedioso, sí con atención, pero no. Eso, con atención, no desaprovechar. ¿Pero ustedes proporcionan el escribano o la persona se hace cargo del escribano? Depende la organización de las que formamos parte de la campaña. Tenemos diferentes estructuras y tenemos diferentes modos de acercamiento. En el caso de Médicos Sin Fronteras, nosotros no podemos orientar, podemos sugerir, pero no, porque también hay una cuestión acá. La decisión tiene que ser tomada sin estar propiciada por nadie, ¿no? Okay. Porque si no, en el juicio sucesorio, alguien podría decir... O pueden impugnar a ustedes. Exacto. O sea, lo ideal sería que busques un escribano de tu confianza, que lo hagas. Tengo entendido además que necesitas como 2 testigos. 2 testigos siempre. Y una vez que lo hagas, ahí recién te comunicas. O previamente te comunicas para ver qué poner exactamente, a quién, razón social y demás, todo bien. Sí. Te diría que en mi experiencia, en 3, 4 años acompañando a un montón de personas desde las consultas hasta que confeccionan su testamento, la mayoría se contacta antes. Algunas ya son socias donantes, otras quizás no, y eligen colaborar de esta forma como para después y trascender en su solidaridad de esta forma, pero en general se contactan antes y es súper lindo, a mí me llena de orgullo, me pone muy contenta y es muy lindo acompañar a las personas en ese camino de decisión, de tomarla, y la verdad es que pero realmente el 99% dice es que cuando confecciona el testamento se siente súper tranquila, tiene una paz, iba a decir están eso, felices. ¿Qué es lo que genera? Estás contestando, ¿qué genera, no? Yo quiero hacer esto, lo plasmo. ¿Viste cuando dicen el psicólogo, dice, escribí que hace bien? No digo, plasmar, ¿no? ¿Dónde va a ir eso? ¿A qué fundación? Después, ahora vamos a ver un video, pero después te recordanos cuáles son las actividades también que hace Médicos Sin Fronteras para hacer un repaso. Hablamos de las edades. Una persona de 30 años hizo su testamento y acá está su testimonio. Mira. Mi nombre es Nicolás, tengo 30 años, nací en el 94, convivo con una gata y mi perro, Roma y Benji. Con respecto a mi infancia, hablando tal vez un poco en el lado solidario, que creo que es lo que me motivó a hacer esto, uno de mis abuelos, del lado paterno, fundó en su pueblo el cuartel de bomberos, fue uno de los fundadores, y también la escuela donde estudiaron mi padre, mi tía y muchos de la zona. Y mi otro abuelo fue bombero también, voluntario, acá en San Isidro. Y también tengo la imagen de él siempre ayudando a todas las personas que pueda, o sea, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin ningún interés. Decidí hacer un testamento a beneficio de Médicos Sin Fronteras porque en un momento de mi vida reciente recibí una herencia de parte de mi familia, de mi padre más que nada. Y cuando recibí esa herencia me pregunté y dije, esto que estoy recibiendo es un privilegio. Viendo esa situación y diciendo, hacer esto que es un testamento que a mí no me lleva más que ir y firmar un papel, en un futuro puede realizar un cambio muy significativo. Y la verdad que dejarle eso a Médicos Sin Fronteras para que en un futuro lo utilice para causas que considero necesarias, creo que es lo principal que me motivó. Ahí escuchamos a Nico. Es emocionante igualmente escuchar estos testimonios. En lo que va de tu trayectoria, de conocer también gente que ha hecho ya testamentos, ¿cuál te llamó más la atención, te emocionó por su historia? Por ahí que has accedido, que decís, che, tal persona, no sé, por su historia, por a qué fundación, a qué ONG se lo dejaba, que quieras resaltar, recordar. Todos tienen... ¿Qué te movilizó aún más a vos? Sí, claro, todos tienen una historia, ¿no? Supuesto, y en general, bueno, sí, la mayoría de las personas, en mi experiencia, me la cuentan, ¿no? La vamos charlando y me cuentan por ahí ese bien o esto que van a dejar, de dónde viene, por qué lo eligieron.
Otras no, otras son mucho más cautas y lo mantienen con más reserva. Y está muy bien porque al final somos todos seres humanos y todos diferentes. Entonces, bueno, uno va llevando y acompañando en el tono que la persona proponga. La que ahora me viene a la mente cuando me preguntabas, tiene que ver con dos hermanas de Neuquén, que ambas hicieron testamento, ambas no tienen herederos. ¿Qué edades ellas? Cerca de los 80. Adultos mayores. Sí. Fueron, de hecho, de las primeras testadoras que tuvo Médicos Sin Fronteras, entonces fue como muy emocionante que vinieran con la inquietud y bueno, y disponer de todo para poder acompañarlas. Ambas... Qué emocionante habrá sido ese momento. Sí. ¿No es cierto? El momento de la firma, de redactar, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Por la historia, sí, Flor. Que ahí, bueno, emociones ahí a flor de piel. Además, estás cerrando, también siendo prolijo para el final de tu vida. Te quería preguntar si tienen un número que digas, bueno, tenemos tanta gente que ya hizo esto, ¿no? Por ahí para Médicos Sin Fronteras o para la parte grupal, para saber cómo viene la convocatoria y cuánto impacta en la gente esto. Sí, no hay números oficiales sobre la cantidad de testamentos que tienen esta parte solidaria, no existen en Argentina esos números oficiales. Quienes formamos parte de la campaña, las 11 ONGs que estamos allí, sabemos que tenemos más o menos 100 testamentos, algunos en ejecución, otros por ejecutarse. También sabemos que puede haber personas que nos incluyeron en el testamento y no nos lo han contado. Hasta que no se abra el testamento no lo van a saber, pero que ustedes sepan 100 personas. Claro. Sí. ¿Vos sabés que hay algo a mí que me llama la atención y es una pregunta con respecto a esto de ocultarlo, ¿no? De no decirlo? Supongamos que una persona hace ese testamento a favor de... por ejemplo, pongamos el caso de este chico, ¿no? Este chico ya lo tiene decidido. Pero este chico dentro de 20 días decide casarse con una chica. Fallece. Se abre el testamento y aparece que en el testamento él no le dio tiempo, ponele, a incluirla a ella ni nada. Sigue siendo heredera forzosa, digo, pero en algún punto también está protegido vuestro tercio. Sí. Porque de todo lo que yo tengo mi heredero forzoso, en este caso, y este ejemplo que yo pongo sería la chica con la que se acaba de casar, pero ese porcentaje de libre disposición os quedaría a ustedes. ¿Es así o estoy equivocada en mi cuenta? Si tiene una cónyuge en este caso, porque se casó legalmente, el 50% dice la ley que queda para ese cónyuge. Los porcentajes cambian, como te decía, según el tipo de heredero forzoso. Pero de ese tercio de libre disponibilidad, un juez puede decir, che, pero mirá que antes de casarse quería... Sí. O sea, quedarían protegidos. De alguna forma sí, de todas formas el juicio sucesorio tiene que ocurrir y es un juez el que lo tiene que determinar. Pregunta, ¿y si no están ustedes involucrados, sigue siendo un 50% siempre? ¿Nunca es la totalidad de los bienes de la persona? Tipo, ¿nunca es el 100% lo que se le da al que lo...? Si nadie reclama, 100. Claro, si nadie reclama, 100. Lo que pasa es que se aparece un sobrino que dice, pará, yo lo cuidé, yo lo llevé, yo lo traje, yo tengo una relación, además de la sanguinidad, considero que... Y bueno, ahí le está pasando a nuestra... Ahí se me fue el nombre. ¿De lo que hablamos acá? Sarlo. Sarlo, que todavía están con el tema de si el testamento holográfico es real o está... Es verdad. O sea, está ahí, ¿eh? Está Mariana, ahí. quería preguntar, ¿cuánto tiene que ver la transparencia de todas estas instituciones para atraer de algún modo a personas que quieran legar, ¿no? Tienen que ser muy transparentes y más transparentes creo que hay un llamador más eficaz, ¿no? Sí, bueno, creo que para todas es esencial, para todas las organizaciones sin fines de lucro es esencial, ¿no? Poder mostrar los fondos de los que disponemos, nuestros ingresos, de dónde provienen y en qué gastamos el dinero. En el caso de Médicos Sin Fronteras, que es el que yo conozco de recontra primera mano, hacemos un esfuerzo enorme por rendir cuentas, digo, en nuestra página web, en nuestro reporte anual que publicamos todos los años a nivel internacional, a nivel local, nos debemos a las personas, pero por esto que te contaba al principio, ¿no? Porque uno de nuestros valores principales, más allá de la humanidad, la imparcialidad y la neutralidad, es la independencia. Y a nosotros no nos financian gobiernos, estados, no nos financian grandes empresas. Nosotros somos una organización que nació de la sociedad civil para ayudar a la sociedad civil, para salvar vidas. ¿No se podría hacer algún arreglo yo pienso muy a futuro, ¿no? Pero por ahí con el Estado, con esto de que no tiene herederos, entonces se lo queda al Estado. Digo, ¿no estaría bueno que hubiera una movida ahí con estas asociaciones que hacen tanto por la gente, decir, che, danos un poquito que se reglamente, digamos, una movida legal, ¿no? Prolija, pero digo que por lo menos ya se garanticen que lo que llega al Estado, que ni sabemos a dónde van y qué se termina haciendo, por ahí vaya una parte a estas organizaciones. Vamos a aclarar que el Estado lo subasta. Lo que pasa
A ver cómo digo esto, que no me mande ninguna carta de documento. No, potencial o con mucho amor. Claro. Potencial. La subasta ahí. ¿Viste esa película donde había unos departamentos que iban a subasta, pero siempre había un grupo mafioso que estaban ahí puestos para tener la plata justa en el momento de la subasta antes de que el señor bajara el martillo? Claro. ¿Te acordás de esa película? Sí, claro. Bueno, eso. Esa es la película para recomendar. Claro, sí, entonces sería como raro conseguirlo. ¿Qué otras Un actividades pico. hace Médicos Sin Fronteras? Bueno, Médicos Sin Fronteras... Refrescanos un poco. Eso, nosotros somos una organización internacional humanitaria. Hoy en día tenemos casi 500 proyectos en 75 países del mundo. ¿Están en Gaza? Estamos en Gaza, tenemos casi unos 1000 colegas trabajando en Gaza. La gran mayoría personas palestinas. Porque Juegan la vida, por Dios. literalmente. Pero sí, no metafórica. La semana pasada falleció, bueno, asesinaron a nuestro colega número 13 adentro de Palestina, y sí, es algo doloroso, pero también es parte de la misión de Médicos Sin Fronteras. Que ¿De esos 1000 cuántos son argentinos? Si es que hay, a lo mejor no hay, están en otras misiones. Claro, en este momento no hubo 2, 3 por lo menos argentinos en diferentes periodos. En los proyectos de Médicos Sin Fronteras, nuestros trabajadores internacionales, que podría ser un argentino que viaja para prestar ayuda, son siempre más o menos el 20%. Por eso decía, la mayoría hoy en día de las personas que trabajan en Gaza son palestinos, el 80%. Tenemos una psicóloga colombiana actualmente trabajando, pensando en gente de la región. Claro, está bien. Bien. Mensajes, 11 58 35 87 69. Tengo mensajes, dice: hola, mensaje para la invitada, ¿por qué no se hace beneficencia para los chicos de Argentina? Pregunta de la gente. Hay organizaciones Creo que igual, sí se hace. ¿cierto? Sí, Pero pará. sí, digo, Médicos Sin Para Fronteras. que también la gente pueda saber cómo funciona eso. Sí, claro, digo, dentro de las organizaciones que formamos parte de la campaña hay más de varias que trabajan con niñez o con cuestiones que tienen que ver directo. UNICEF, está UNICEF. Sí, con el entre impacto otras. en Argentina. Claro. Hoy Médicos Sin Fronteras no tiene proyectos activos humanitarios en Argentina. Esto tiene que ver con que, bueno, nosotros somos una entidad internacional y en la evaluación que se hace de las necesidades de salud médicas, bueno, hay lugares en los que los indicadores son bastante más complejos. Entonces se elige, porque Médicos Sin Fronteras tiene esa misión, están en los lugares más complejos, en los lugares más alejados, con las poblaciones a las que nadie más llega. Por eso decía, por suerte en Argentina hay otras entidades, muchas forman parte de la campaña. Ahí estamos viendo, www.legados-solidarios.org. ¿A quién le dejarías? ¿A qué organización le dejarías? Sí. No lo sé. A Médicos Sin Fronteras. No, está bien. Bueno, no, está bien. Claro, por supuesto, directamente. Aplausos para Mariana, que nos visitó. Muchas gracias. Pausa.